Capítulo 21. El aire estaba frío, más frío de lo que debería haber sido. Podía ver las bocanadas de vapor que salían de sus cascos mientras corríamos. Los aullidos eran fuertes a medida que las cosas que nos acechaban se acercaban cada vez más. Pude ver el destello ocasional de unos ojos en la oscuridad, el movimiento de una sombra entre los troncos de los árboles. Astrid tropezó con una piedra suelta y casi se cae. Solo mi mano bajo su brazo evitó que se desparramara en el barro. Están intentando rodearnos, resopló. No podemos permitir que eso suceda. Lo sé. La armadura se sacudió mientras corríamos, demasiado fuerte en el silencio de la lluvia. No podía ver nada, y eso estaba empeorando todo. Otro aullido sonó tan cerca que pude ver el vapor del aliento en la oscuridad. Las cosas se estaban acercando y yo tendría que tomar una decisión. ¿Morir huyendo de la amenaza dándole la espalda? ¿O permanecer de pie y esperar vivir? No había muchas opciones. De vuelta a casa. Grité bajo el diluvio. Nos esconderemos dentro y usaremos las paredes como cobertura. Sí, Sargent, dijo Jorgen desde mi derecha. Tenía los ojos muy abiertos y aterrorizados y no pude evitar preguntarme si saldría vivo de esta. Retrocedimos, las lámparas que llevábamos en el cinturón se balanceaban frenéticamente y arrojaban un brillo sobrenatural sobre todo lo que nos rodeaba. Parecía una locura. Era como el infierno. Algo se enganchó en la bota de un soldado y éste gritó, cayendo al suelo con fuerza. Ya lo habíamos superado, pero me resbalé en el barro y di marcha atrás. La mano de Astrid agarró la parte trasera de mi cota de malla y su voz me susurró al oído un momento después. No, Will, ya está muerto. Pude ver el blanco de los ojos del soldado mientras me miraba fijamente, con la mano extendida y la boca abierta en un grito silencioso. Luego fue arrastrado hacia atrás, hacia la noche. A la luz de su lámpara, las siluetas de las criaturas de las sombras se cernían sobre él. Emitían sonidos alegres mientras descendían sobre él. Entonces su lámpara se apagó. Maldiciendo, me giré y corrí por el camino hacia la casa. Ya estaba oscuro y, sin luz, Jorgen buscaba a tientas la puerta. Le llevó mucho tiempo, demasiado tiempo, abrirla por fin. Adentro. Gritó Astrid, empujándonos por los hombros. Cierren la puerta. Entramos a la casa tambaleándonos, el agua de lluvia se derramaba sobre las tablas de madera del suelo. El resplandor de las linternas apenas alcanzaba para iluminar el salón, que estaba prácticamente vacío, con algunos muebles esparcidos contra la pared. Que alguien encienda esas malditas velas, espeté. Ustedes dos, ayúdenme a bloquear la puerta. Astrid se apresuró a llegar al otro extremo de la habitación y sacó un yesquero de su inventario. Yo me concentré en ayudar a los hombres a levantar un pesado estante de la pared y empujarlo contra la puerta. Jorgen apoyó la espalda contra un conjunto de estantes de madera y lo empujó chirriando por el suelo. Cubrió la ventana justo a tiempo. Algo se sacudió y chocó contra el estante, lo que provocó que los libros cayeran al suelo. Jorgen se sujetó, con los dientes apretados por el esfuerzo. Finalmente, una llama se encendió, y luego otra. Astrid encendía velas tan rápido como podía. Llevaba el arco colgado de los hombros y sujetaba un cuchillo de caza de hoja larga en un puño. Los aullidos se hicieron cada vez más fuertes por toda la casa. Ahora estábamos rodeados y la única salida era sobrevivir. «Listo», grité, quitando el escudo de mi espalda y pasando el brazo por las correas. «Manténganse firmes y apuñalen a todo aquel que entre por esas puertas. Esta noche nos ganaremos nuestra experiencia, muchachos». Se escuchó un rugido de asentimiento entre los hombres, aunque parecía poco entusiasta. El rostro de Jorgen se endureció con una determinación juvenil mientras preparaba su lanza. Era un buen chico y quería que superara esta situación. Astrid hizo un movimiento experto con su cuchillo de caza en el aire y se colocó detrás de mí. Juntos, como escuadrón, nos enfrentamos a lo inimaginable. Llegaron rápidamente y sin piedad. Podía oír los ruidos en el porche, el golpe de algo pesado que golpeaba el techo cuando subieron. La puerta se estremeció cuando un cuerpo se arrojó contra ella. Las garras arañaron la madera. Otro empujón a la puerta hizo que se tambaleara sobre sus goznes. No hacen puertas que resistan a los monstruos. Pero era lo único que había entre nosotros y ellos. La madera se astilló y una mano con garras se abrió paso a través de ella. La ataqué con 2 golpes para cortarla por completo. Golpeó las tablas del suelo con un golpe fuerte.
La criatura retrajo el muñón de su brazo y solo tuve tiempo de vislumbrar un par de ojos completamente negros en un rostro grotesco antes de que comenzara el verdadero caos. La estantería dejó caer libros por el suelo mientras una criatura luchaba por entrar. Jorge gritó mientras golpeaba con el brazo el hueco que había entre la estantería y la pared. Luego, su cabeza. Una larga cortina de pelo enmarañado le cubría el rostro. «Apuñálalo», grité, mientras luchaba contra las manos con garras que ahora intentaban abrirse paso a través del agujero en la puerta. «No los dejes», le clavé en una pierna. «Ve», le di un golpe con la espada en la cara. «Adentro». Jorge levantó la lanza y, de un golpe, acabó con la criatura. La cabeza de la criatura se inclinó hacia un lado y reveló un rostro que alguna vez podría haber sido humanoide. La piel estaba pálida, estirada y asustada. Los dientes eran afilados y anormalmente grandes. Pero lo más llamativo eran los ojos. Oscuros y sin blanco, los ojos de una criatura de lo oculto. Jorge estaba tan concentrado en su presa que no se dio cuenta de la mano que ahora se enroscaba en la parte superior de la estantería. Unos momentos después, una masa de pelo largo y enmarañado surgió de las sombras, seguida de una columna vertebral huesuda que trepó hasta la parte superior. «Cuidado», grité, lanzándome hacia adelante. Jorge se dio la vuelta demasiado tarde. Unas garras lo alcanzaron en el pecho y gritó cuando la armadura de cuero se desprendió junto con un trozo de carne. La criatura se llevó la carne a la boca y sacó la lengua para lamerla. Esas cosas eran verdaderamente monstruos. Bajé mi espada sobre su cuello y le corté la cabeza por completo. El cuerpo se desplomó, con el montículo de carne ensangrentada todavía agarrado en su puño con garras. Tan pronto como logré matar a la criatura, el indicador de nivel parpadeó y se actualizó. Clase, pariente de las sombras. Rango, morador oscuro. Nivel, 18. Gracias, sargento, dijo Jorge mientras se ponía de pie con dificultad. La sangre corría libremente por la armadura desgarrada de su pecho. Usa una poción curativa en ese soldado. Luego vuelve al trabajo. No tengo, señor. Es decir, no podría permitirme uno. Jorge bajó la mirada, evidentemente avergonzado. Le di una palmada en el hombro mientras pasaba a su lado para ocupar su lugar. Hoy te estás ganando el sustento. Toma. Le arrojé uno de mi inventario y luego me di la vuelta para golpear con la parte inferior de mi escudo las manos que ahora intentaban abrirse paso a través de la ventana. Las cosas no estaban mucho mejor en la puerta principal. Los hombres estaban manteniendo a raya a los Shadowken, pero apenas. La mitad superior de la puerta se había astillado y había comenzado a ceder hacia adentro por la tensión. Mientras observaba cómo dos Shadowken se abrían paso hacia el interior, Astrid le cortó la garganta a uno de ellos, mientras que un soldado tuvo que cargar contra el otro, inmovilizándolo contra la pared bajo su escudo. «Son demasiados», gritó Astrid por encima de la masacre. Astrid cortó un pie que apareció colgando de un nuevo agujero en el techo. Yo corté una cabeza que apareció sobre mí. Ella tenía razón. Nos estaban agotando y ahora estábamos atrapados. Apreté los dientes contra el miedo que revoloteaba en mi pecho. Un miembro de la sombra saltó del techo y me tiró al suelo. Echó hacia atrás sus garras negras y me atacó. Solo mi cota de malla me salvó la vida. Una de sus garras me arañó la piel y sonreí debajo de mi casco cuando se activó mi habilidad. La hoja de mi espada brilló de rojo y, momentos después, atravesó la boca del King de las sombras y le atravesó la parte posterior del cráneo. Me goteó baba sangrienta y fruncí el labio, tirando el cuerpo lejos. Luchamos duro en nuestra última resistencia. Los cuerpos de los enemigos se amontonaban a nuestro alrededor en montones en el suelo. Pero no importaba cuántos matáramos, seguían llegando. Finalmente, la puerta se partió hacia adentro y los Shadowken entraron a la fuerza, aullando y chillando de emoción. Otro se arrastró por el agujero en el techo, y cuando me vio sonrió de forma antinatural. «Carne fresca», susurró y su voz me hizo estremecer. «Carne ensangrentada para comer. Más, el anfitrión exige más». Se abalanzó sobre mí y me hice a un lado para partirlo por la mitad con un crujido húmedo. Jorge golpeó con la culata de su lanza a un enemigo, tirándolo hacia un lado. Luego apuñaló a otro en el pecho. Uno de mis espadachines cayó bajo la embestida en la puerta y su cuerpo fue arrastrado gritando a través de la brecha. Podía escuchar los sonidos húmedos del banquete de los Shadowken mezclados con sus gritos agonizantes. No puede ser que muera así.
Uno de los espadachines se había arrodillado y se había agarrado el casco con las manos, arrancándoselo. Tenía los ojos muy abiertos por el terror. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. No, 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 murmuró, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Los Shadowken parecieron reaccionar a su miedo, chillando de alegría mientras fluían hacia él. Delicioso, gritaron al unísono. Aliméntanos con tu desesperación. El anfitrión exige más. Con un rugido, cargué contra la recámara de la puerta, rodeé al soldado que estaba en el suelo y usé mi escudo para hacer volar a dos criaturas. Adelanté mi espada y corté y tajé a mi alrededor. Salieron volando miembros y sangre negra. Estaba cubierto de sangre, castañeteando los dientes con una mezcla de miedo y rabia. No te muevas de tu sitio. Gruñí mientras tiraba a una criatura al suelo y comenzaba a aplastarle la cabeza con mi bota. El cerebro y la sangre salieron a borbotones. Momentos después, otra criatura cayó, atravesando el ojo de una de las flechas de Astrid. Levántate, le grité al soldado, tirando del cuello de su gambesón. El hombre murmuraba incoherencias y ni siquiera parecía notar mi presencia. Los miembros de la tribu de las sombras se arremolinaban a mi alrededor. Eran una masa rebosante de pelo fibroso y ojos oscuros. Entonces, esos ojos parecieron fijarse en mí. ¿Ves cómo arde? Gritaron, y sus garras chocaron entre sí. Cógetelo. Otro para la jaula de las almas. ¿Jaula de almas? Me sonaba inquietantemente familiar. Me vi obligado a levantar mi escudo y dar un paso atrás cuando 5 miembros de la sombra se abalanzaron sobre mí a la vez. Decapité a uno y apuñalé a otro en el ojo, pero mi agarre en la espada era demasiado suave con icor. Cuando la criatura cayó, la espada se me escapó de las manos. Un gran peso me golpeó en la espalda y caí al suelo. Festín. Gritó la criatura que estaba encima de mí. Su pelo enmarañado me rozó la cara mientras se lanzaba hacia mi cuello y hundía los dientes en la carne. Grité, levantando mi puño vacío para golpearlo una y otra vez. Su cara era una pulpa ensangrentada. Podía sentir fragmentos de sus dientes atrapados en mi mano, pero no me detuve, simplemente seguí golpeando, tratando de liberarme. Otro miembro de la sombra me mordió la pierna y sus dientes me desgarraron la bota y la carne. ¡Oh, Dios! Me iban a comer vivo. Entonces el suelo a mi lado tembló. Giré la cabeza a tiempo para ver cómo se desmoronaban las tablas del suelo de madera. No, se había abierto una trampilla y 3 soldados de rostro sombrío estaban saliendo al suelo. Uno de ellos blandía una maza y lo reconocí como un hombre del 3er regimiento. ¿Estaba alucinando? ¿Era este el final? Los huesos crujieron cuando los soldados derrotaron a los Shadowken. Las criaturas, sorprendidas por la inesperada aparición de nuevos enemigos, comenzaron a retirarse en la noche. Por un momento me quedé allí, preguntándome si se habían ido para siempre. Pero luego se oyeron más aullidos al otro lado de la puerta destrozada. Estaban pidiendo refuerzos. Me puse de pie con esfuerzo, haciendo muecas mientras apoyaba el peso sobre mi pierna herida. Mis pantalones estaban empapados de agua de lluvia y sangre. Me di la vuelta y evalué rápidamente la situación. 2 de mis soldados habían muerto y sus restos ensangrentados no eran más que montones de carne y sangre. Astrid, Jorgen y un veterano que sostenía una espada corta ensangrentada se quedaron mirando a los recién llegados. No te quedes ahí parado, espetó el soldado, agitando la mano con urgencia. Ven ahora, rápido, antes de que vuelvan. Miré alrededor de la habitación, pero no vi muchas opciones. Afuera, las criaturas todavía rodeaban la casa y no me gustaban nuestras probabilidades de sobrevivir a otra ronda de ataques. Ya lo has oído, dije. Vamos a ponernos en marcha. Uno de los soldados nos sostuvo la pesada trampilla abierta mientras bajábamos por la vieja escalera. Allí había un pequeño sótano, revestido de paja y con varios estantes llenos de alimentos enlatados. Al llegar al fondo me di cuenta de que Astrid y yo teníamos la única luz del lugar. Los soldados debían de estar escondidos allí en la oscuridad desde que la caravana había sido atacada. ¿Dónde están los carros de suministros?, pregunté. ¿Alguno de ellos logró llegar? El soldado hizo una mueca. Solo uno, sargento. Están escondidos en un granero en la colina de allá. Están a salvo allí, créame. Esas criaturas, sean lo que sean, nos atacaron. Pueden hablar, es grotesco. Se estremeció. No paraban de hablar de carne, decían que querían comernos.
Después fueron a por los caballos. Apoyé la pierna sobre la paja y me encogí de dolor. Busqué en mi inventario, saqué mi segunda poción de salud menor y la descorché. ¿Dijeron algo sobre una jaula de almas? Pregunté mientras servía. El soldado se mordió el labio y sus hombros subieron y bajaron. Dijeron que querían algo, algún libro. Pero no teníamos ningún libro, sargento, de verdad. No sé de qué estaban hablando. Locos, probablemente. ¿Bestias como esas? No están bien. Uno de los otros hombres asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Ni siquiera sé leer, dijo tristemente. Jorge hizo la señal del santo. Son demonios, dijo. Demonios antinaturales. Dios Rey, sálvanos. La piel de mi pierna empezó a humear a medida que el sangrado se detenía y la piel intentaba volver a unirse. No era el trabajo de un sanador, pero tendría que funcionar. Abrí la ventana de misiones en mi HUD y miré el texto con una sensación de desánimo. Habían mencionado algo. ¿Una jaula de almas? Y habían estado buscando un libro. Misión, encuentra el libro de las almas. Mierda, susurré en la oscuridad. Las cosas se han vuelto mucho más complicadas. Capítulo 22. Fue la noche más larga de mi vida agachada en ese sótano oscuro. Escuchamos los sonidos de los rasguños en el cielo mientras los Shadowken atravesaban la casa buscándonos. Estaban agitados, se silbaban entre ellos y chasqueaban las garras. De vez en cuando oía un sonido que me paraba el corazón. No dejaba de esperar que la puerta se abriera de golpe, que nos encontraran y empezaran a bajar al sótano como cadáveres grotescos. Pero los parientes de las sombras nunca nos encontraron y, después de largas horas, los sonidos finalmente se desvanecieron. Creo, dije en voz baja, que quizá hayamos sobrevivido solo porque esas cosas no son muy inteligentes. Astrid envolvió sus brazos alrededor de sus rodillas. ¿Crees que es seguro subir? Uno de los otros soldados meneó la cabeza y su cota de malla tintineó. Yo no me arriesgaría, dijo. Deberíamos esperar hasta la mañana para estar seguros. Suspiré y me recliné contra los estantes de madera. No me sentía cómodo en ese espacio tan reducido y necesitaba una distracción. Decidí revisar mis estadísticas. Había ganado otro nivel en el combate cuerpo a cuerpo y mis estadísticas base habían aumentado. Pude defenderme en la mayoría de nuestras escaramuzas recientes y, con la introducción de habilidades, tenía el potencial de volverme cada vez más fuerte. De todos modos, ¿qué sentido tenía la fuerza si no podía proteger a mis hombres? Bebí de mi cantimplora y examiné mis estadísticas nuevamente. Clase, soldado. Rango, sargento, tercera auxiliar. Nivel, 17. Rasgo, esgrima. Nivel, plata. Fuerza, 24%. Vitalidad, 21%. Daño, 24%. Resistencia, 21%. Agilidad, 22%. Fue un comienzo, pero lo que necesitaba ahora era el dinero para mejorar mis armas y equipo. Nadie durmió, sino que permanecimos alerta durante toda la noche. El trino lejano de los pájaros era la única indicación de que había llegado la mañana. Me puse de pie, la sangre seca me ponía los pantalones rígidos. La pierna me dolía mientras me dirigía hacia la base de la escalera. Esperad aquí, susurré. Los soldados asintieron. Astrid sostenía firmemente su cuchillo de caza en su regazo. Todos pensábamos lo mismo. ¿Y si nos estaban provocando? ¿Y si estaban al acecho? La idea era escalofriante, pero sabía que no podíamos permitirnos el lujo de escondernos en ese sótano para siempre. Así que me encogí de hombros y comencé a trepar. En la cima me detuve a escuchar durante varios minutos, sin apenas atreverme a respirar. Podía oír el suave susurro de la brisa en la casa y el ocasional sonido de pájaros o insectos. No había nada inusual, pero no quería correr ningún riesgo. Presioné la palma de la mano contra la puerta y la levanté lentamente unos centímetros. El sol había salido y la casa estaba completamente vacía. Los fragmentos astillados de la puerta principal se balanceaban de un lado a otro sin hacer nada. Me tapé los ojos con la mano para protegerlos de la repentina luz. Cuando se acostumbraron, abrí la trampilla por completo y salí. «Estamos solos», grité a los demás. «Es seguro». El alivio en el aire era palpable. Uno a uno los soldados subieron la escalera.
Me acerqué a la puerta y me agaché junto a una pila de armaduras y huesos que alguna vez habían pertenecido a un hombre. Estaban casi completamente destrozados, como costillas en una barbacoa de verano. Pensarlo me hizo sentir mareado. Astrid se acercó a mí. Tenía los ojos inyectados en sangre y ojeras debajo. Deberíamos irnos, dijo. Tenemos una larga marcha por delante. Tendremos que tomar el carro y alcanzar al cuerpo principal del ejército. Podría llevarnos todo el día. Miré a mi alrededor y vi los cadáveres de los Sharroken apilados uno sobre el otro. Entonces apreté la mandíbula. Ve al granero y mira si el carro de suministros llegó durante la noche. El resto de nosotros recolectaremos materiales y saquearemos. Astrid dudó, pero cuando vio mi expresión se limitó a asentir y se giró hacia la puerta. Busqué mi espada, pero me di cuenta de que no estaba allí. Miré a mi alrededor y pateé los cuerpos de los enemigos caídos. Finalmente, la encontré todavía atrapada en el cadáver de un pariente de las sombras. Lo saqué sin más y examiné el cadáver. Un primer escaneo me indicó que no había ningún botín de gran valor que pudiera conseguirse, no de este tipo de monstruos. Pero había materiales que recolectar y no los iba a desperdiciar. Envainé mi espada, saqué el cuchillo de caza de mi bota y comencé la lúgubre tarea. Los dientes rechinaron cuando los saqué de las encías negras. Eran largos, afilados y, lo más importante, parecían estar hechos de algún tipo de metal. Cuando recogí la mayoría de ellos, comencé a despellejar los cadáveres. Objeto: piel de demonio X6. Actualización disponible. Revisé mi inventario y vi varios espacios nuevos disponibles. Tendría que guardarlos hasta poder hablar con el herrero sobre esas mejoras. Casi una hora después habíamos terminado la cosecha. La mayoría de los artículos estaban en mi inventario y usé parte del agua que quedaba en mi cantimplora para lavarme los guantes y los brazos y quitarles el licor. El carro se detuvo frente a la puerta y Astrid saltó del vehículo, seguida por el conductor. Era un hombre corpulento, calvo y con ojos caídos que me recordaban a los de un perro Basset Hound. Al verlo, sentí una oleada de ira inesperada. Se quitó el sombrero al entrar en la casa, con la vista clavada en los cadáveres. Tragó saliva de forma audible y se mordió el labio. Te debo mi agradecimiento, dijo. Tuvimos un problema con el arnés ayer en la carretera. Pensé que podríamos parar para hacer algunas reparaciones improvisadas y continuar nuestro camino, pero, bueno. Se quedó en silencio mientras giraba su sombrero entre sus manos nerviosas. No fue así. Si no hubieras venido cuando lo hiciste, no sé qué habría pasado. ¿No funcionó así? Mi voz sonó monótona, incluso para mis oídos. Me levanté y me volví hacia él. Su mirada se posó en la espada que tenía en la mano. ¿Cuándo había sacado mi arma? Una parte de mi mente me estaba dando una advertencia, pero la otra estaba fría, cansada y enojada. Hoy he perdido a buenos hombres, hombres que no deberían haber muerto por vuestros malditos suministros. Se pasó la lengua por los labios. Entiendo que... ¿Lo haces? Porque desde mi punto de vista parece que tus malas decisiones llevaron a la muerte de mis hombres. Voluntad. ¿Qué? Guarda la espada. Era la voz de Astrid y me tomó un momento registrar sus palabras. Miré a mi alrededor y vi que los hombres me observaban, algunos con recelo. Parpadeé y deslicé mi espada nuevamente dentro de su vaina. Bien, dije, dándome la vuelta. Reúne suministros y prepárate para partir. Tenemos un largo camino por delante y me gustaría alcanzar al ejército antes del anochecer. Sí, sargento, dijo Jorgen, y los demás murmuraron su conformidad. Los ojos de Astrid se posaron en mí mientras el resto se disponía a empacar los materiales y el equipo extra para los monstruos. Lo siento, dije. No sé qué me pasó. No estaba. ¿Tú mismo? Terminó. Sé que es este lugar. Nos afectará a todos de una manera u otra, y probablemente empeorará cuanto más nos adentremos en el pantano. Bueno, es una idea alentadora. Hice ademán de tomar un sorbo de mi cantimplora y fruncí el ceño cuando vi que estaba vacía. Sus labios se curvaron en la primera sonrisa que la había visto dar desde que la conocí. Un día típico en el ejército de Cadian. La marcha de regreso por el sendero fue brutal. Solo quedaba un caballo para tirar del carro y no era lo suficientemente fuerte para llevarnos a todos. Eso significaba que nos vimos obligados a caminar. Creo que me están saliendo ampollas, dijo Jorgen con tristeza. Conocía esa sensación.
Estar atrapados en la oscuridad y la humedad toda la noche había significado que nuestra ropa no había tenido tiempo de airearse y secarse. Las rosaduras se estaban convirtiendo rápidamente en nuestro peor enemigo. Aún así, no podíamos permitirnos quitarnos ninguna de las armaduras que nos pesaban, así que nos vimos obligados a sufrir. Finalmente, después de horas de avanzar a toda prisa por el terreno, escuchamos el ruido de hombres y caballos más adelante. Al doblar la curva del sendero, aparecieron varios centinelas del tercer regimiento. Solo tardaron un momento en reconocernos. Will ha vuelto, dijo Martín. Cato, ¿estás viendo esto? ¿Quién es Will?, preguntó Cato. Hace mucho que se fue, no lo conozco. A pesar de mi cansancio por los acontecimientos del día anterior, esbocé una sonrisa. No los extrañé a ustedes dos, bastardos, les dije. Uno de los centinelas corrió hacia el campamento principal y regresó momentos después con Giles. El veterano me sorprendió al pasar junto a los demás y abrazarme. Gracias al trono, dijo. Creí que te había enviado a la muerte. Cuando no supimos nada de ti. Sí, dije empujándolo. Estamos bien, aunque a nuestra alegre banda de tontos le faltan 2 hombres. ¿Qué pasó?, preguntó Giles. No, espera, debes estar hambriento. Come algo de lo que cocina Vera y luego cuéntanos tu historia. 20 minutos después, estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas y un cuenco de estofado de venado en el regazo. El sol empezaba a ponerse y los que no estaban de guardia ni en las letrinas se habían reunido alrededor del fuego para cocinar y escuchar. Empezó despacio, pero pronto cogí impulso mientras explicaba lo que nos había sucedido la noche anterior, la extraña atmósfera en el aire, los relámpagos sin sonido y, luego, los ojos en la oscuridad que nos observaban. Todos escuchaban con gran atención. Cuando llegué a la parte en la que Astrid le disparó a un Shadowken en el ojo y me salvó el cuello, Horn sonrió y le revolvió el pelo a su hermana. Ella frunció el ceño, pero parecía secretamente complacida. Cuando mi plato estuvo vacío, Vera sirvió más y le agradecí. Noté que, cuando pasó una mano por el cabello de Gil y que sus labios se curvaron hacia arriba mientras lo miraba con picardía. Giles observó sus caderas mientras se alejaba. Levanté una ceja. Bueno, dije, parece que tienes una historia propia que contar. Las mejillas de Gil se sonrojaron y se aclaró la garganta. Podría haber jurado que escuché el sonido de la risa divertida de Vera. Pariente de las sombras, dijo Draxus desde donde se encontraba, apoyado contra un árbol. Ya había oído ese nombre antes. ¿En qué dijiste que estaban clasificados? Moradores de la oscuridad, dije. Draxus hizo una mueca. Suena muy parecido a un engendro demoníaco. Pero no ha habido demonios en esta tierra desde el ascenso del Rey Dios, concluyó Giles con gravedad. Trono, así que no fue un incidente aislado lo que encontraste en los túneles ese día. Dejé caer mi cuchara en mi tazón vacío y la dejé a un lado. No, dije. Fue lo mismo que antes. Lord Blackthorne dijo que tenía que ver con, miré alrededor del fuego. Los soldados del tercero se inclinaron hacia adelante, e incluso Vera dejó de revolver el guiso para escuchar. Bueno, sigue adelante, dijo Giles con impaciencia. Hice una mueca. Lo oculto. Lo oí a él y a la inquisidora discutiendo sobre ello cuando ella llegó por primera vez. La Inquisición fue enviada aquí para cazar algo y tiene que ver con un heraldo, sea lo que sea que eso signifique. La reacción fue instantánea. Cato se cayó del tronco en el que estaba sentado. Gil saltó tan fuerte que casi tiró su guiso al suelo. Varios de los soldados se pusieron de pie de un salto para hacer la señal del santo. Parpadeé y los miré. ¿Qué es? Giles parecía pálido. No hables de ello, dijo. Mencionarlo es atraer su mirada. O al menos, eso es lo que nos enseñaron los sacerdotes. Trae mala suerte mencionar a uno de ellos. Se los considera malos augurios, heraldos de tiempos oscuros. Lo siento, dije. No lo sabía. Después de un momento la atmósfera pareció relajarse de nuevo y la conversación se reanudó lentamente a nuestro alrededor. ¿Crees entonces que la presencia del inquisidor está justificada? Le pregunté a Giles, que se mordía la uña del pulgar. Tal vez. Con la presencia de Shadowken, diría que tiene sentido. La cuestión es si la presencia de la dama inquisidora también tiene motivaciones políticas. Arqueé una ceja. ¿Crees que la corona quiere espiar al ejército? Sin duda.
De eso estoy seguro. Uno de los soldados sacó un botín y empezó a tocar. Lo observé durante un rato antes de que un movimiento llamara mi atención. Al levantar la vista, vi a varios caballeros de Lord Blackthorn que se dirigían hacia nosotros. No era el único. Miradas duras siguieron al caballero y a sus hombres mientras se dirigían hacia nosotros. ¿Qué hace York aquí?, murmuró Draxus. ¿No tuvo suficiente la última vez? Espera, dijo Giles. Ser Connell está con ellos. Esto podría traer problemas. Ser Connell se detuvo justo fuera del círculo de luz del fuego, flanqueado por una docena de sus hombres. Parecía inmune a las miradas hostiles que lo rodeaban. York estaba a su lado, con los brazos cruzados sobre el pecho y parecía satisfecho consigo mismo. Eso no presagiaba nada bueno. Blackbeard vendrá con nosotros, dijo Ser Connell. Llevaba armadura completa y su mano descansaba sobre su espada. Will. Giles se puso de pie, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres con él? Acaba de regresar del servicio y necesita descansar. Ser Connell lo ignoró y me miró fijamente. Había un brillo oscuro en sus ojos que no me gustó. Me dijeron que te fuera a buscar de una forma u otra, muchacho. Dame una excusa. La ira estalló en los ojos de Giles. ¿Por quién?, dijo. Sarcano sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Por la dama inquisidora, por supuesto. Capítulo 23. Fuera de la tienda del inquisidor, dos Darkblades vigilaban. Sus máscaras plateadas giraron y siguieron mi camino mientras yo avanzaba. Dígale a la dama que hice lo que me ordenó, dijo Ser Connell. Los Darkblades permanecieron quietos y en silencio. Entre, llamó la inquisidora. Sarcano hizo un gesto a York, que me empujó hacia adelante sin necesidad. Después de mirarlo con enojo, atravesé la puerta y entré en la tienda. El olor a incienso y aceite era tan fuerte que me hizo llorar. Velas de cera de abejas blancas corrían a lo largo del borde de la tienda, sus llamas amarillas emitían un brillo constante. La dama inquisidora se apoyó en el borde de una pesada mesa de madera. Vestía su uniforme de combate, pero su cabello oscuro estaba suelto y le caía sobre los hombros. Voluntad de Blackbeard, dijo y sus labios rojos se curvaron en las comisuras. Mi señora, dije con firmeza. Era una formalidad hacer la señal del santo al encontrarme con un inquisidor, pero me mantuve en silencio. Tu citación llegó en un mal momento, dije, manteniendo mi voz neutral incluso mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Aún tengo que entregarle mi informe a Lord Blackthorn, pero me aseguraré de incluir un relato escrito detallado para su lectura. Los ojos de Sandria nunca dejaron los míos mientras hablaba. Eso es todo, Ser Connell, puedes irte. Su tono era despectivo y el caballero dudó por un momento antes de hacer la señal del santo. Como desees, señora. Los pasos del soldado se perdieron en la noche y recordé con incomodidad lo aislada que estaba la tienda del inquisidor. Si se hubiera descubierto mi secreto, no habría mucho que pudiera hacer contra dos Darkblades y un inquisidor con armas míticas. Sandria caminó alrededor de la mesa y levantó un vaso de vino y dos copas. ¿Vino?, preguntó ella. No, gracias. De todos modos sirvió 2 tazas y me entregó una, que sostuve sin apretar en mi mano. Muy serio, canturreó, con los ojos brillantes. Pero claro, todos ustedes, los soldados, lo son. Yo solía encontrarlo entrañable. ¿Y ahora? Sandria pasó la punta de su dedo por el borde de su copa. Tenía las uñas pintadas de negro. Ahora me doy cuenta de que tengo poca paciencia para ello. Ella golpeó la mesa con los dedos de su mano libre, con la cabeza inclinada mientras me estudiaba. Eres joven para ser sargento, dijo. Y considerablemente menos experiencia que la mayoría. Me sorprendió cuando Adrián te ascendió. Eso fue hasta que demostraste que eras un superdotado. Mis labios se abrieron en sorpresa y traté de disimularlo llevándome el vaso a la boca y tomando un pequeño trago. El vino era amargo. ¿Qué te hace creer que tengo talento?, le pregunté. Sandria sonrió. Aparte de los rumores y tus hazañas inverosímiles, preguntó, yo diría que la velocidad a la que subes de nivel. Es algo inusual para un soldado común, pero bastante normal para alguien bendecido por el Rey Dios. Su luz radiante nos guía a todos en estos tiempos oscuros. Tomé otro sorbo para evitar responder y los ojos del inquisidor siguieron el movimiento. Mi señora, dije sin rodeos. ¿Por qué me has llamado aquí? ¿Qué quieres de mí?
Sandria se pasó la lengua por los dientes y dejó el vaso con un tintineo. Me observó un momento antes de hablar. Como ya habrás adivinado, mi presencia en el campamento no es casualidad. Estoy cumpliendo una misión, tanto para la corona como para la propia Inquisición. Han ocurrido sucesos extraños en el frente de Cadia, de los que estoy seguro que estás al tanto. Asentí y esperé a que continuara. Mi papel es difícil, dijo. Caso al monstruo, al hereje y al demonio, porque esa es mi vocación y la tarea que me ha encomendado el trono. Pero, la mayoría de las veces, esos tres atributos se pueden encontrar entre los hombres. Pensé en los cuerpos que se balanceaban en el árbol. En los ojos de aquel niño, fijos y vidriosos. No te entiendo, dije. Sandria se inclinó hacia adelante. Impostores, dijo. Hablantes de otros mundos. Mi pulso latía tan fuerte que me sorprendió que ella no pudiera oírlo. Tenía las palmas sudorosas alrededor del vaso, que bajé. Pensé que eran un mito, dije con naturalidad. Sandria asintió. Muchos lo hacen, pero te aseguro que la amenaza de su existencia es muy real. Yo mismo he interrogado a algunos y he descubierto algunos de sus secretos. Había un brillo febril en sus ojos, el tipo de locura que solo puede surgir de la obsesión. Me lamí los labios. ¿Y qué secretos encontraste? Sandria se apartó de la mesa. Principalmente divagaciones, y todas ellas blasfemias. Nunca puedes confiar en la palabra de un Wall of Blackbriar de otro mundo. Está en su naturaleza mentir. Son maestros del engaño convocados por Demonkind para alterar nuestro orden mundial. Tuve que agarrar el vaso con fuerza para evitar que mis manos temblaran. No veo cómo puedo ser de ayuda entonces, dije. Sandria sonrió con complicidad. Estás cerca de Adrián, dijo de repente y parpadeé sorprendido. Sirvo a Lord Blackthorn, dije con cautela. Pero estamos lejos de ser cercanos. Él es de la nobleza y yo. Ella hizo un gesto con la mano. No entiendes lo que quiero decir. Blackthorn es un hombre de pocos aliados, supongo que es el precio de la independencia. Pasó gran parte de su juventud resistiéndose a quienes tenían poder e influencia y, como resultado, se ganó una reputación entre la nobleza. No confía fácilmente y, sin embargo, caminó a mi alrededor, evaluándome con sus ojos. Me han dicho que tiene una muy buena opinión de ti. Tal vez incluso se confíe en ti. Me incliné hacia adelante y dejé mi vino sobre la mesa. No sabía a dónde iba a parar esto, pero no me gustaba. Mi señora, dije. Creo que no entiendes nuestra relación. Lord Blackthorn es mi señor. Él da una orden y yo obedezco. Nada más. No somos y nunca podríamos ser amigos, no cuando nuestras filas están tan alejadas. Sandria se detuvo frente a mí y sacó la lengua para humedecerse los labios. Se inclinó hacia adelante, tan cerca que pude percibir el aroma del humo de las velas en ella. ¿Te ha dicho que te pareces a alguien que conocía? La pregunta me tomó por sorpresa. Intento recuperarme, pero la boca de Sandria ya está inclinada en una sonrisa. Lo ha hecho, se rió entre dientes y me pasó una uña por la mejilla. Es curioso, no lo había visto antes. Pero ahora, de cerca, el parecido es realmente asombroso. Ella retiró la mano. Realmente eres igual que él. Me quedé helado mientras un recuerdo tiraba de mi mente. Me recuerdas mucho a alguien que conocí, había dicho Blackthorne. A veces siento como si estuviera hablando con él. Encontré la mirada de la inquisidora y le hice la pregunta que ella había estado esperando que le hiciera. ¿OMS? Sus ojos bailaron con triunfo. Te lo diré, dijo. Pero la información es condicional. Primero, quiero algo de ti, Will de Blackbriar. Ella sonrió ante mi ceño fruncido. Nada de eso. Quiero que te hagas amigo de Blackthorne. Escucha su consejo y observa lo que hace. Quiero saber lo que está pensando, pero lo más importante, quiero saber todos los planes que tiene. Hazlo y te recompensaré. ¿No estás ya al tanto de esa información? Pregunté. Estás en su consejo de guerra. Los labios de Sandria se afinaron. Hay muchos en su consejo, incluido el mismo, que resienten mi presencia. Lo ven como una interferencia de la Inquisición y, por lo tanto, una crítica a su propia capacidad. La realidad es mucho menos atractiva, me temo. Estoy buscando algo que la Inquisición ha temido durante mucho tiempo. Tiene que ver con los cadáveres sin ojos, ¿no?
Había hecho esta pregunta por 2 razones y en varios segundos su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber. No solo la habían enviado aquí para investigar los sucesos ocultistas relacionados con la guerra, sino que también conocía los detalles de nuestro encuentro con los parientes de las sombras antes de que yo hiciera mi informe oficial. Eso podría significar 2 cosas: o alguien ajeno a nuestra compañía había oído mi historia en la hoguera o alguien del tercero ya estaba filtrando información al inquisidor. Ninguna de las 2 cosas era una buena idea. Sandrian no me contradijo, pero tampoco respondió. ¿Qué son?, le pregunté al fin. Los cadáveres. ¿Por qué le sacan los ojos? La inquisidora se quedó callada tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego se apartó el pelo de la cara y dijo: advertencias. ¿Advertencias a quién? Ella rió ligeramente. Vaya, eres muy atrevido, pero te estás extralimitando, Blackbriar. Si quieres información de mí, espero lo mismo a cambio. Dime, ¿los Shadowken te hablaron? ¿Qué te dijeron? Dijeron que querían comernos. Se refirieron a nosotros como carne y dijeron que querían más para el anfitrión. Ella se inclinó hacia adelante y esa misma luz brilló en sus ojos. Y, dijo con impaciencia, ¿dijeron algo más? ¿Buscaban algo? Me hice el tonto. ¿Buscas algo? ¿Qué quieres decir, señora? Sandria exhaló por la nariz y se reclinó. Cerró los ojos por un momento. Luego volvió a sonreír. Muy bien, dijo. Cumpliré mi parte del trato, pero solo si me prometes que considerarás mi oferta. Podríamos formar un buen equipo, tú y yo. Si llegaras a ser alguien, la Inquisición estaría más que dispuesta a aceptarte. Con la habilidad adecuada, incluso podrías encontrarte en mi posición algún día. Su sonrisa era como la de una serpiente. Le devolví la sonrisa, aunque nunca llegó a mis ojos. Ella pareció no darse cuenta. Sandria miró hacia un lado y después de un momento comenzó a hablar. En la época en que el reinado del Rey Dios era aún joven, él reclamó un aprendiz. Era un mago poderoso y el confidente más cercano de los señores radiantes. Era carismático, encantador y bastante popular entre la nobleza. Ella entrelazó sus manos en su regazo. También era uno de los mejores amigos de Adrián. Los dos crecieron juntos y eran inseparables. Solía bromear diciendo que eran hermanos perdidos desde hacía mucho tiempo y era acertado. Era. Entonces Andrea me miró y su expresión era calculada. Lo que voy a contarles ahora no debe repetirse a los demás. Hay quienes los degollarían solo por pronunciar su nombre. Asentí y esperé a que continuara. El aprendiz del Rey Dios era muchas cosas, y una de ellas era la arrogancia. Creía que solo él conocía la voluntad del trono radiante, y por eso comenzó a llevar a cabo pequeños actos de desafío. Pequeñas cosas al principio, cosas que podían pasarse por alto. Pero con el tiempo, cruzó una línea de la que nunca volvería, al menos no a los ojos de nuestro Señor y Maestro. Ante mi expresión ella chasqueó la lengua. Oh, no te diré lo que hizo. Incluso esa información está prohibida para la mayoría. Entonces, ¿cómo se llamaba? Pregunté. No sabía por qué sentía la necesidad de saberlo, pero algo me inquietaba. Sandria arqueó una ceja. ¿No te acabo de decir que si dices su nombre delante de las personas equivocadas te matarán? Sí, señora, dije. Y aún así, todavía quiero saberlo. La diversión brilló en sus ojos y su sonrisa regresó. Hay una delgada línea entre la audacia y la locura, dijo. Pero te lo diré. Ella se inclinó hacia atrás y me hizo un gesto con un dedo. Di un paso hacia adelante, vacilante, y ella me rodeó la nuca con una mano y me acercó. Sus labios rozaron mi oreja. Su nombre, susurró, era Anne Dwyn. A nuestro alrededor, las llamas de las velas empezaron a parpadear. Algunas se apagaron, dejando una estela de humo en el aire. Una brisa fría se agitó en el aire y me azotó el pelo. Solo Sandria parecía no inmutarse por este cambio repentino. En cuanto ocurrió, el parpadeo se detuvo y las velas que se habían apagado volvieron a encenderse. Tragué. Bueno, dijo, levantándose y sacándose el polvo. Ahora ya lo sabes. Cuida a Will de Blackbriar y piensa en mi petición. La Inquisición tiene mucho que ofrecer. Salí de la tienda sintiéndome inquieto por más de una razón. No sabía cómo sentirme ante lo que me había contado. Por un lado,
Podía ser solo una historia, algo que la Inquisición utilizaba para hacer que la población temiera desafiar al dios rey. Por otro lado, podría significar que la propia historia de Cadia estaba enredada en las raíces de todo esto. Sin embargo, de una cosa estaba seguro, Sadria había estado preguntando por el libro de las almas. No sabía qué era ni por qué lo quería, pero sabía que si algo poderoso caía en manos de la Inquisición podría acarrear serios problemas. Esto se estaba convirtiendo en un juego peligroso y no me gustaba ser un peón. Era hora de que comenzara a recuperar parte de ese poder. Pero primero iba a necesitar mejor equipo. Capítulo 24. Bien, dije mientras caminaba por la fila. Otra vez. Los soldados que estaban delante de mí levantaron sus lanzas y dieron un paso adelante, lanzando estocadas altas y luego bajas. Detuve mi paso frente a Jorgen y empujé su lanza más arriba con mi mano. Mantén la postura, le dije. Otra vez. Uno de los soldados que se encontraba más adelante espantó las moscas que revoloteaban alrededor de su cabeza. Me miró con irritación y dejó que el asta de su lanza se hundiera. Perdóneme, sargento, dijo, pero ¿por qué demonios estamos aquí practicando mientras las otras compañías descansan? Ni siquiera el resto del tercero está practicando ejercicios durante el tiempo libre designado. Noté que algunos de los otros asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Es una buena pregunta, concedí, frotándome la nuca. Jorgen, ¿por qué crees que estamos perforando? Jorgen levantó la vista y pareció alarmarse por haber sido llamado a hablar. Se puso firme, con la mano girando nerviosamente alrededor del mango de su lanza. Porque estamos mal equipados y de bajo nivel, señor, quiero decir, sargento. Asentí. Ese es el quid de la cuestión, pero hay más, hice un gesto hacia el hombre que había hablado. ¿Eres Ade? ¿Y cuál era tu profesión antes de unirte al tercer cuerpo auxiliar hace 3 meses? Ade se rascó la barba, luciendo un poco avergonzado. Yo era un sargento tendero, dijo. ¿Un tendero? ¿Y tú, Jorgen? Yo era peón agrícola antes de incorporarme al ejército, admitió. Bien, dije, pensando en mi trabajo minorista en la tierra. Y yo era, dependienta. Pero por una razón u otra, te alistaron en el ejército y se te presentó la opción de elegir una clase de soldado, como me pasó a mí. Eso nos hace diferentes a ellos. Hice un gesto hacia las filas de suministros para los carros, las armaduras pulidas de alta calidad y los hombres bien descansados que ahora descansaban cerca de la tienda de Lord Blackthorn. Ade siguió mi mirada, frunciendo el ceño con duda. Pero, sargento, nunca los alcanzaremos. Son verdaderos soldados, hombres de armas, claro está. Y nosotros somos, se quedó callado. Bueno, somos nosotros. Me encogí de hombros y saqué la cantimplora del cinturón, bebiendo un trago de agua. Técnicamente no estaban equivocados. La mayoría de las compañías al servicio de una casa noble despreciaban a la tercera por una razón u otra. Había sido una realidad para la mayoría de los auxiliares y aceptarlo era simplemente una práctica común. Mi objetivo era cambiar eso y no sería una tarea fácil. Vas a tener mucho trabajo por delante, me había dicho Giles, pero tienes mi apoyo en esto. Los hombres levantaron la mirada y yo me giré a tiempo para ver lo que había estado esperando. Si me obligas a hacer algo así otra vez, tendré que matarte, susurró Cato mientras él y Draxus arrastraban un conjunto de cajas de madera pesadas. Cato dejó la suya en el pasto y gimió. Juro que mi espalda nunca volverá a ser la misma. Draxus dejó 2 cajas con un golpe fuerte y miró a Cato con los ojos en blanco. El orden que pediste, dijo. Esto debería ser todo. ¿Qué le entregaste al herrero? Preguntó Cato. ¿Tu alma? Un montón de dientes y un favor era la verdadera respuesta, pero me lo guardé para mí. Me agaché, saqué mi cuchillo de caza de la funda que llevaba en la bota y lo usé para abrir la tapa de una de las cajas. Ade silbó mientras miraba por encima de mi hombro. Es una lanza de buena calidad, dijo apreciativamente. Me alegra que pienses eso. Saqué uno de la caja para comprobar su peso y se lo arrojé. Se sorprendió tanto que tuvo que soltar su propia lanza para atraparlo. Objeto, lanza de acero forjado, común, mejorada. Ade hizo unos cuantos movimientos con la mano y sonrió agradecido. Cuando se dispuso a devolvérmela, negué con la cabeza. Ahora es tuyo, dije. 13 pares de ojos me parpadearon sorprendidos. No podemos permitirnos esto, dijo Jorgen, y dio unas palmaditas a la bolsa plana que llevaba en el cinturón.
Apenas tengo 2 monedas de plata para frotar y no puedo ser el único. Ya están pagados, dije. Son tuyos, al igual que estos. Abrí la segunda y tercera caja con la tapa abierta, dejándolas caer al pasto. Artículo, gambesón acolchado, común. Objeto, auberg de malla, común. ¿Son para nosotros? Preguntó Ade con los ojos muy abiertos. Pero son nuevos. Se puede ver la marca del herrero y todo. Los soldados de mi escuadrón comenzaron a charlar emocionados mientras sacaban el nuevo equipo, examinando cada pieza. En verdad, no era el mejor equipo, ni mucho menos. Era accesible en grandes cantidades y, lo que es más importante, no me había costado un ojo de la cara. Aún así, era un equipo de mejor calidad del que cualquier escuadrón del tercero podía esperar. O al menos lo había sido. Entre la armadura había un paquete de tela, marcado con una nota del herrero. Saqué el paquete y lo desenvolví, examinando el contenido con atención. Artículo, cuna de acero, común, mejorada. Objeto, espada bastarda de acero plateado reforjada, rara, mejorada. Me puse de pie y me puse el casco en la cabeza. No había duda de que había un ajuste mejor. El interior estaba acolchado con cuero oscuro y las ranuras para los ojos en la visera habían sido remodeladas para una mejor visibilidad. Saqué la espada y la estudié. Efectivamente, mientras la giraba a la luz pude ver el brillo de la magia artesanal. El acero plateado recién forjado brillaba a la luz del sol. La empuñadura era del mismo cuero envuelto, pero el porro tenía un nuevo detalle. Pasé el pulgar sobre la letra B grabada y sonreí. Ahora era un soldado y ya era hora de aceptar ese hecho. Lavaos y comed, les dije a mis hombres. Luego preparaos y estad listos para partir al mediodía. Vamos a ganarnos la cena esta noche, muchachos. Mi señor Dacón, dije, envolviendo un brazo alrededor de mi cintura y haciendo una reverencia al estilo del norte. Es bueno verte bien. El hijo del conde se giró en su silla, sonriendo a Sir Robert, que estaba sentado estoicamente a su lado. ¿Quién le enseñó eso? Me atrevo a decir que Blackbriar, si yo fuera una mujer, estaría completamente encantada. Su ascenso de campesino a cortesana es digno de admirar, mi señor, dijo Cato a mi lado, mientras esbozaba una reverencia. Creo que cortesano es la palabra que estás buscando, dijo Draxus. Cato se dio un golpecito en la barbilla. No, dijo, dándome una palmada en el hombro. Después de todo, Will se prostituyó para conseguir una nueva armadura. Dime otra vez que prometiste. Waldo Blackbriar y su escuadrón han accedido a acompañarme en mi cacería, dijo Lord Deccan. De verdad, no podría estar en mejores manos. Sir Robert parecía dubitativo, pero aparte de lanzarme una mirada de evidente desagrado, no dijo nada. Los ojos de Jorgen se abrieron de par en par cuando vio al heredero del conde montado en su corcel acorazado. Intentó hacer una reverencia, pero el casco casi se le resbaló de la cabeza. Su excelencia, dijo. Es un honor. Nunca antes había conocido a un miembro de la nobleza. Es decir, nunca pensé que lo haría. Dacón arqueó las cejas. ¿Quién es este tipo? Parece un poco joven. Jorgen es un buen tipo, dije, dejando caer una mano sobre su hombro y sacudiéndola con cariño. En su oído, murmuré. Dacón es un señor. Solo los duques son llamados su gracia. Las mejillas de Jorgen ardían. Entonces, mi señor, ¿me va a decir qué es lo que estamos cazando? Le pregunté al Dacón. El hijo del conde me dirigió una sonrisa maliciosa. Solo si puede seguir el ritmo, Blackbriar. Sir Robert se llevó consigo a 6 caballeros montados para que sirvieran como guardia de Dacón. Detrás de sus caballos, mis hombres marchaban a paso doble. Caminé rápidamente junto al corcel de Dacón mientras cabalgaba, agradecido de haber logrado aumentar mi estadística de resistencia. Seguro que has oído los rumores sobre el pantano, dijo Dacón. Gruñí en señal de acuerdo y Dacón suspiró. No exagero en absoluto, me temo. Los pantanos del sur han sido durante mucho tiempo un lugar extraño, uno en el que se cultiva una magia natural extraña. Me hubiera gustado tener un mago con nosotros, pero tengo entendido que el último aún no ha sido reemplazado. Recordé la primera batalla en la que participé. Había sido una noche desesperada contra la horda goblin y los jinetes de guerra. Cuando apareció el troll de roca, pensé que era el final. Una imagen del cuerpo roto del mago, retorcido en un árbol, apareció en mi mente y sacudí la cabeza para aclararla.
¿Por qué no se ha enviado un mago sustituto al frente? Pregunté. Perderíamos menos hombres si tuviéramos el apoyo de un usuario de magia. Dacon ajustó las riendas en sus guanteletes. Supongo que es simplemente demasiado peligroso. Es un pensamiento extraño, lo sé. Pero aquellos que nacen con afinidad mágica heredan una vida de estatus bastante temprano. Cuando llegan a la academia, sus estilos de vida suelen ser cómodos, lujosos incluso. Un mago que se hace un hombre tiene muy pocas razones para querer ir a la guerra. ¿Por qué abandonar un estilo de vida tan nihilista? Él me miró y se encogió de hombros. En cierto modo, es una profecía autocumplida. Hubo un tiempo durante la ascensión del Rey Dios en que todos los magos de la academia cumplían un periodo en el servicio. Eso generaba disciplina, por lo menos. Pero las cosas han cambiado desde entonces. Veo. Varios pasos más adelante, uno de los exploradores de Sir Robert hizo una señal. Lord Deccan redujo la velocidad de su caballo hasta el paso. Detrás de mí, los hombres de mi escuadrón se formaron, con las lanzas preparadas. Draxus se acercó a mí. ¿Cuál es la soporte? El hombre del conde cree haber visto alguna señal de Mance. Tal vez nos dé una mejor idea de a qué nos enfrentamos. Lord Deccan desmontó y se agachó para examinar los surcos del suelo. Escudriñé los alrededores en busca de posibles amenazas. Los árboles eran austeros y bajos. De las ramas colgaban líquenes que cubrían todo con un manto verde claro. Las ranas y los insectos piaban a un ritmo constante. Al cabo de un momento, Dacon se levantó y siguió las marcas durante 20 pasos hasta que chocó contra un árbol. La corteza era áspera, raspada como si hubiera sido raspada por las astas de un ciervo. Por otra parte, las marcas de raspaduras tenían al menos 10 pies de altura. Dacon regresó a su corcel y volvió a montar en la silla. Había rumores circulando en las ciudades fronterizas, dijo. Rumores de una bestia que rondaba por esta ciénaga y mataba a cualquiera en un radio de varios kilómetros. Al principio, solo los viajeros y comerciantes frecuentaban el sendero principal. Pero recientemente, dicen que esta criatura ha estado aterrorizando a los pueblos locales. Lord Blackthorne me ha encomendado la tarea de cazar a esta bestia. Por eso te pedí ayuda. Y lo tendréis, mi señor, dije. Un trato es un trato. Regresamos al sendero poco después, pero esta vez Dacon dejó que los caballos caminaran. Mientras tanto, escudriñó el área circundante en busca de señales. ¿Alguna idea de qué podría ser? Le pregunté. Dacon se mordió el interior del labio. Es difícil saberlo. Por las marcas en los árboles, supongo que la bestia tenía cuernos. Podría ser un minotauro, aunque suelen encontrarse en climas más fríos. A medida que nos adentrábamos en el pantano, el camino se hacía más estrecho. El agua estancada del pantano parecía ser el caldo de cultivo perfecto para los insectos a los que les gustaba picar. Le di una palmada a un mosquito que había logrado llegar hasta mí a través de mis pantalones e hice una mueca. Preocupado por el mosquito, no presté atención a dónde iba y logré perder el equilibrio. Tropecé y extendí un brazo para amortiguar la caída. ¿Es este un nuevo método de hacer reverencias? Preguntó Cato. Me gusta bastante tu estilo. Lo miré con el ceño fruncido y estaba a punto de ponerme de pie cuando vi lo que me había hecho tropezar. Había pisado un agujero varias veces más grande que mi bota. O, más exactamente, había pisado una huella. Uno grande. No soy un rastreador, dijo Draxus. Pero creo que Blackbriar se topó con exactamente lo que estábamos buscando. Dacon frenó el paso y miró las huellas. A su lado, Sir Robert emitió un sonido gutural. Mi señor, dijo, creo que conseguirá la cacería que estaba esperando. Capítulo 25. Las huellas nos llevaron más profundamente al pantano donde los senderos eran delgados y los caballos tenían que caminar alto para evitar hundirse en el barro. Las huellas eran profundas, pero de vez en cuando el sendero se cortaba en el borde del agua para luego reanudarse varios metros más adelante. Creo que tenemos que considerar que esta bestia, sea lo que sea, puede viajar tanto por agua como por tierra. Señalé la huella en el barro. Mira la zona entre las garras. Las patas parecían palmeadas. Ade levantó su lanza y hurgó en el agua con la hoja. Un enjambre de moscas irrumpió y lo sobresaltó. Cato se rió. Todo en este lugar está en nuestra contra, se quejó. Me temo que tengas razón, Will, dijo Lord Deccan. Sus ojos escrutaron la línea del agua.
Sir Robert cree, al igual que yo, que el monstruo que estamos cazando es un demonio. ¿Un demonio? Fingí ignorancia. Draxus frunció el ceño, pero no me desmintió. Lord Deccan espantó una mosca con su visera abierta. Los demonios son criaturas raras, ya que no se sabe que se apareen tan a menudo como muchas otras razas de monstruos. En su mayoría son independientes, a menos que se apareen, en cuyo caso es recomendable mantenerse alejados. También son astutos. Miró hacia el sendero. De hecho, hay grandes posibilidades de que ya esté al tanto de nuestra presencia. Draxus me miró mientras el grupo avanzaba. Se acercó y acompañó mi paso. ¿Qué estás tramando, Blackbriar? Gruñó, arqueando una ceja. Y no me mientas. Lo miré de reojo. Confía en mí, le dije, y sígueme. Algo está pasando y quiero averiguar qué es. El gigante asintió y yo les hice una señal silenciosa a mis hombres para que se detuvieran. El movimiento pasó prácticamente desapercibido para los jinetes que iban delante. Mi señor Dacon, llamé. El hijo del conde miró a su alrededor y pareció darse cuenta de que ya no caminaba junto a su caballo. Mi señor, no deberíamos demorarnos, dijo Sir Robert, lanzándome una mirada furiosa. Si queremos regresar al cuerpo principal antes del anochecer, debemos encontrar a la bestia en menos de una hora. Dacon miró a su caballero y luego a mí y, al ver mi expresión, sus cejas se juntaron. Mi señor, dije, ¿qué sabe usted de los demonios y sus patrones de caza? Patrones de caza, reflexionó. Bueno, sé que no son animales nocturnos y prefieren a sus presas vivas antes de consumirlas. También tienden a preferir atacar a presas vivas en lugar de carroñar cadáveres. ¿Por qué lo preguntas? Draxus y yo intercambiamos una mirada. Creo que existe la posibilidad de que este rastro haya sido dejado deliberadamente. Creo que el demonio puede estar atrayéndonos hacia lo más profundo de su territorio. Tonterías, Sir Robert. La señal del monstruo es reciente, incluso un rastreador experimentado lo sabría. Es cierto, dije. ¿Pero has considerado la posibilidad de que pueda haber más de un demonio? Hubo una pausa incómoda. Sir Robert soltó un bufido desdeñoso. Su caballo bailó en el mismo sitio, ansioso por ponerse en movimiento de nuevo. Dime, Waldo Blackbriar, dijo el caballero con voz burlona. ¿Cuántas cacerías has liderado? Ninguno. Algunos de sus hombres se rieron. Entonces, ¿qué es lo que te hace pensar que estás calificado para cuestionar los métodos de mis hombres? Mi escuadrón ha estado rastreando esta amenaza desde antes de que entráramos en el pantano. Créeme cuando te digo que no necesitamos la opinión de un joven flacucho sin pelo en la barbilla. Draxus dio un paso adelante pero extendí una mano para atraparlo en el pecho. ¿Así es como dejáis que vuestros hombres hablen con un amigo, mi señor? Le preguntó a Dacon. Lord Dacon me dirigió una mirada evaluadora. Creo que Will es más que capaz de cuidar de sí mismo, dijo el señor. Sir Robert lo miró sorprendido, pero luego su rostro se endureció. Draxus dio un paso atrás a regañadientes. Asentí con la cabeza en señal de agradecimiento y cuadré los hombros. Si quieres saberlo, Sir Robert, no creo estar más calificado que tú o que los hombres. Pero he notado lo que tú no has comprendido. Hice una pausa lo suficientemente larga para que el caballero sonriera. ¿Y qué podría ser eso? Las huellas que estamos rastreando han cambiado no una, sino 2 veces. Hay 2 pares diferentes aquí, uno más pequeño y con 4 dedos, el otro mucho más grande y profundo, pero con 3. Eso le borró la sonrisa de su rostro. El caballero se movió en su silla e intercambió una mirada con uno de sus hombres. No pareció darse cuenta de que mi propio escuadrón se movía a nuestro alrededor, deteniéndose cerca del borde del agua. Dacon fruncía el ceño y miraba entre Sir Robert y yo. Cato se quedó atrás del grupo, bostezando ruidosamente mientras estiraba el cuello. Me hizo un gesto sutil con la cabeza y volví mi atención al caballero. Dime, Sir Robert, dije. ¿Cuándo te diste cuenta de que el demonio que estamos siguiendo se está apareando? Vi el momento en que el rostro de Sir Robert registró comprensión, vi su mano moverse hacia la empuñadura de su espada antes de volver a caer sobre su silla. ¿Qué quieres decir, muchacho? Di un paso adelante. ¿Por qué, cuando Lord Deccan fue emboscado y arrastrado a los túneles, tus hombres no fueron tras él? Tu señor, a quien estás obligado por juramento a servir hasta la muerte, y lo dejaste morir. La boca de Sir Robert se curvó hacia abajo en las comisuras. ¿Te has vuelto loco?
Preguntó con voz ronca. No quiero oír más calumnias sin sentido, mi señor. Se volvió hacia Dacón, pero el hijo del conde se había quedado completamente inmóvil y su rostro tenía una expresión calculadora. Fuiste tú quien sugirió esta cacería, Sir Robert, dijo. Me hicieron creer que tus hombres habían explorado a fondo la zona y, sin embargo, Will y sus hombres descubrieron lo que tú no pudiste en cuestión de horas. El niño está mintiendo. Dacón meneó la cabeza. No, no lo creo. Apoyó una mano sobre su espada y fijó su mirada feroz en el caballero. ¿Cuánto te pagaron? Su voz era fría, todo rastro del juvenil hijo del conde había desaparecido, para ser reemplazado por algo duro y calculado. Mi señor, no puede. Te he hecho una pregunta, hombre, y no te la volveré a hacer, dijo el conde. Su voz era serena, pero sus ojos tenían una dureza que no admitía discusión. Sir Robert escupió al suelo y su rostro se torció. Más que suficiente, gruñó. Más de lo que tu padre pagó en los años que llevo sirviéndole. ¿Arriesgar mi vida para seguir a un idiota en la batalla? ¿Y para qué? Los 6 jinetes que iban detrás de él no se movieron ni un segundo, así que también habían participado en el incidente. No había contado con eso. Dacón sonrió, pero no había humor en ello. Debería haberme dado cuenta, dijo. Me llegó el rumor de que Evander había muerto en el campo de batalla y me pareció extraño. Era un guerrero de cierto renombre y me dijeron que nunca se recuperó el cuerpo. Draxus emitió un sonido en su garganta. ¿Crees que sus propios hombres fueron contratados para matarlo? Dacón se encogió de hombros y sus platos temblaron. No lo sé. La verdad es que desde el principio sospeché que se trataba de algo sucio, pero no de mis propios hombres. Sir Robert sacó su espada. Nunca fue algo personal, Dacón. Algunos de nosotros solo queríamos una vida lejos de este lugar. Lejos de la muerte y de la constante amenaza de la violencia. Claro, puedes hacerte un nombre con una clase de combate. Pero nadie habla nunca de lo que viene después. ¿Un hombre está destinado a servir hasta la muerte? No. Sir Robert y Dacón me miraron como si hubieran olvidado por un momento por qué estaba allí. Yo mismo me planteé esta pregunta durante días después de la muerte de mi amigo. Quería saber qué significaba todo aquello, qué sentido tenía. Porque la vida de soldado puede resultar desoladora algunos días. Pero tiene un sentido, al menos debería tenerlo. Sir Robert escupió de nuevo. ¿Y cuál es tu gloriosa respuesta? Preguntó burlonamente. Para cambiar las cosas, dije simplemente. En este momento, la humanidad lucha simplemente por sobrevivir para que quienes se encuentran dentro de las fronteras puedan vivir vidas pacíficas sin que la guerra los afecte. Pero ¿qué pasa si algunos de nosotros queremos hacer algo más que simplemente sobrevivir? ¿Qué pasa si nuestro objetivo es cambiar las cosas, poner fin al ciclo de sufrimiento y locura? Como también prometió el Dios Rey en todas las historias. Blasfemas, gruñó Sir Robert. Tal vez. Puedes colgarme por ello más tarde. A mi señal, los hombres que habían estado rodeando a los caballeros montados de Sir Robert dieron un paso adelante, erizando sus lanzas en forma de media luna. Sir Robert gritó alarmado, tratando de desenvainar su espada, pero su caballo se encabritó en pánico y él cayó de la silla. Uno de sus hombres logró sacar su espada y girar en la silla de montar, atacando a Jorgen, que se le echaba encima con una lanza. Ade, que estaba a su lado, dio un paso adelante y le clavó la lanza en la axila desprotegida. El hombre cayó de costado de la silla. Los 5 restantes hicieron girar a sus monturas con pánico en sus ojos. Otro caballo se encabritó y el jinete dejó caer su arma mientras se aferraba a la silla. Mis hombres lo derribaron en segundos. Los demás se dispersaron y huyeron, espoleando a sus monturas mientras galopaban por el sendero y se adentraban más en el pantano. Sir Robert los observó mientras se alejaban, maldiciendo mientras su propia montura sin jinete se estrellaba contra los árboles. Había caído de mala manera y era evidente que tenía un brazo roto. Intentó levantarse del suelo embarrado, pero le di una patada en el pecho y puse la punta de la espada en su cuello. Incluso en la derrota, se mostró condescendiente como siempre. Pronto lo aprenderás, dijo. Esta guerra no es lugar para idealistas. Soy un cínico, dije, y luego lo golpeé en la sien con el garrote de mi espada. Cayó de espaldas al barro, aturdido. Átenlo, le dije a Ade. El soldado asintió y dio un paso adelante con otros 2 para sujetar al caballero.
Mi señor, me incliné ante Dacón, que todavía estaba sentado en su silla de montar, con el rostro entre el dolor y la ira. ¿Qué quieres que haga? Podría matarlo ahora mismo. Dacón sacudió la cabeza como si despertara de un sueño. Miró a su alrededor, al pantano, y luego a la figura tendida de Sir Robert. El hombre prácticamente me crió, dijo. Cuando mi padre estaba demasiado ocupado o no le interesaba entrenarme, Sir Robert siempre se ofrecía voluntario. Diablos, solía hacerme rebotar sobre sus rodillas alrededor del fuego. Hizo un sonido silbante. Uno se pregunta si todo fue una actuación. Si realmente me despreció a mí y a toda mi familia todo el tiempo. Una parte de mí quiere saber si todo fue una actuación. Otra parte tiene miedo de saber la respuesta. Parpadeó y meneó la cabeza. Sin hombres a caballo, no tiene sentido continuar la cacería. Supongo que los hombres de Sir Robert planeaban dar media vuelta y huir en cuanto nos topáramos con esos dos demonios. Es probable, dijo Draxus con gravedad. No habrían dejado atrás más que cadáveres. Dacón asintió. Átenlo a la parte trasera de mi caballo. Regresaremos al campamento donde será sometido a juicio por traición a su señor. Entonces, y solo entonces, nos ocuparemos de la plaga de demonios. Entonces me miró y vi una cansada gratitud en sus ojos. Esta es la segunda vez que me salvas la vida, Blackbriar. Me atrevo a decir que te debo una. Sonreí. Cuento con ello, mi señor. El hijo del conde se rió, pero su risa se apagó rápidamente. El caballero inconsciente fue despojado de su armadura y atado firmemente detrás de la silla del señor. Los caballos se habían desbocado y tuvimos que regresar a nuestro propio ritmo. Jorgen se acercó a mí. Sostenía su lanza frente a él y se limpiaba la sangre de la hoja con un paño que se enrojeció. Su rostro estaba pálido. Nunca he matado a un hombre, susurró. Monstruos, sí, pero, tragó saliva. No es lo mismo. Puse una mano sobre su hombro. Lo sé. No es fácil y no creo que deba serlo. Somos soldados, pero no somos peones sin mente. Tomamos nuestras propias decisiones sobre a quién seguir, y eso los incluye a ustedes. A todos ustedes. Levanté la voz para que mis hombres me oyeran. Cato y Draxus se giraron para mirarme. Ade intercambió miradas con los demás y luego asintió con la cabeza hacia Jorgen. La mano del joven granjero se volvió hacia mí. Su rostro estaba serio. Estamos contigo, sargento, dijo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.